Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro servicio de esta tarde. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ponernos de pie, hermanos, para comenzar cantando un precioso himno en esta tarde. Vamos a cantar, hermanos, en esta tarde el siguiente himno a cargo de nuestro hermano Esaú. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos esta vez y esperamos seguir siendo de bendición en esta hora. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a cantar, puestos de pie, este precioso himno. Hermanos, vamos a orar para poder pedirle al Señor que nos hable y nos guíe en este mensaje y en este servicio de esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, le damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de poder reunirnos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar de su palabra. Ayúdenos, Señor, a gozarnos en ella y a poder disfrutar en todo momento de su palabra, Señor. Bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que están
ahí en casa, Señor, teniendo sus cultos. Bendiga grandemente sus vidas, Padre Celestial, y permita nuevamente de hacer nuestro hogar un altar para poder escucharle y honrar y glorificar su precioso nombre. Nos ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en nuestro servicio. Vamos a cantar un himno más, puestos de pie ahí en nuestros lugares, aquí en la iglesia, los hermanos que nos acompañan, los del grupo técnico. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar un himno más. Y después de esto, hermanos, continuamos con nuestro programa. Dios les bendiga, hermanos, todos puestos de pie. Vamos a cantar un himno más. Gracias. Dios les bendiga. Vayan a tomar sus lugares. Vamos a continuar, hermanos, y quisiera rápidamente dar unos anuncios esta tarde. Pues bueno, hermanos, todos los programas de la iglesia están cancelados hasta nuevo aviso. Estén orando, hermanos, gracias a Dios que todo esto nos ha servido de algo para reflexionar, para meditar, para estar en casa, hermanos. De verdad, le animamos de todo corazón a que se quede en casa, hermanos. Sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades y más pronto realmente todo esto pase, esperamos en Dios volvernos a reunir como iglesia. Por el momento, hermanos, seamos fieles, obedeciendo y honrando a Dios a través de esa parte de la obediencia. Todos son los anuncios, hermanos. También queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo. Dios les bendiga en gran manera, de verdad. Para nosotros es una bendición y un privilegio poder saludarles desde aquí. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos en Dios que se encuentren bien de salud. Vamos a cantar un himno más ahí en nuestros lugares, hermanos, puestos de pie. Después de esto tendremos la lectura de la palabra de Dios. Vamos a cantar un himno, hermanos, puestos de pie ahí en nuestros lugares para seguir alabando a nuestro Señor. Sueño
casas. Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 57. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 11, hermanos. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 57, hermanos, versículo 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han armado a mis pasos y se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes de tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a tener un precioso himno especial. Así es que pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Les amamos mucho, hermanos. Dios les bendiga. Tenemos un especial.
Amén, hermanos, ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Le voy a invitar que abra sus Biblias en los pasajes que acabamos de leer, hermanos, ahí en el Salmo 57. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo y al Dios que me fortalece. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que el Señor nos hable, y vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo necesitamos, hermanos, en este tiempo refugiarnos en el Consolador? Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias en esta tarde por hablarnos y por tenernos con bien, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Gracias, Señor, por su iglesia. Bendígala grandemente, Señor. Cada trabajo, cada empleo, cada familia, cada varón, Señor, que tiene que salir de casa a buscar el alimento, el sostén. Cúbralo, protéjalo, Señor, sea con él. Cada niño, cada varón, Señor, aquellos hermanos que sufren de alguna enfermedad crónica, obre en ellos, sea con ellos. Cuide, Señor, y siga proveyendo lo necesario en su iglesia. Nos ponemos en sus manos y rogamos que hable a través de este mensaje, Señor. Tome el control. Todo lo ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, si ustedes estaba de pie, tome su lugar. Y quiero hablar, hermanos, algo brevemente en los siguientes minutos que nos quedan acerca de la compañía del Espíritu Santo. Desde el principio de la creación, hermanos, tenemos indicios de que la obra del Espíritu Santo era el complementar y el sostener lo que el Padre había planeado y lo que Dios el Hijo había empezado. Encontramos, hermanos, que el Consolador, aquella promesa de Dios, aquel ruego del Señor Jesucristo diciendo que era necesario que Él se fuera para que viniera un Consolador, aquella definición de el enviado de alguien para acompañarle, para estar con Él. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero quiero ver, hermanos, a través del Salmo 57, las misericordias de Dios a través de los tiempos y la compañía del Espíritu Santo en estos tiempos. Aquí el salmista estaba hablando acerca de, sabía que Saúl estaba buscándole, hermanos, para matarle, pero el salmista sabía que Dios estaba con él. El salmista sabía, hermanos, que ciertamente el Señor estaba con él. Amada iglesia, usted y yo hoy podríamos pensar que la muerte está por alcanzarnos, la muerte quiere llegar a nuestras vidas, la causa del pecado es muerte, hermanos, pero entendamos que ciertamente el Señor sabe los días y los momentos en que Él ha de llevarnos con Él. Pero usted podría estar pensando que ciertamente el mal nos puede tocar, y quiero decirle, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 10, que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, si me acompaña, a Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, hermanos, Efesios 1, 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo mora en el creyente cuando profesa a Cristo como Salvador. Es un sello, hermanos. Y si usted ha pedido al Espíritu Santo, a Cristo, salvación, el Espíritu Santo ha venido a morar con usted. Por eso ya no podemos ser como antes, por eso ya no podemos actuar como antes actuábamos, por eso no podemos dejar, hermanos, que el temor inunde nuestros corazones con estos tiempos. Al contrario, como dije en la mañana, deberíamos de reconocer las grandes obras de Dios. No debería inundarnos el temor.
Ciertamente el cuerpo se debilita, pero hermanos, el espíritu se debe de estar edificando constantemente. El salmista dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Porque en ti ha confiado, escuche hermanos, mi alma, y sobre la sombra de tus alas me ampararé. Debemos fortalecernos, hermanos, en el Espíritu Santo. Debemos fortalecernos en su palabra. Debemos fortalecernos en sus promesas. No se debilite, hermanos. Fortalezca su hogar, varón. Levante a su familia, tome a sus hijos, venga delante del altar, tome la palabra de Dios, guíelos en oración, enséñeles que en Dios hay fortaleza. Esto no será esto solamente será por un tiempo, hermanos. Le invito, hermano, le invito, hermana, si usted está solita en casa viendo las predicaciones, fortalézcase en Dios, y Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Él lo prometió desde el principio de la creación, hermanos. Mire Tito capítulo 1, ahí en sus Biblias, hermanos. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tito capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, Dios lo prometió, hermanos, un consolador. Mire el Evangelio de San Juan, por favor, hermanos. San Juan, allí en sus Biblias, capítulo 16, San Juan, capítulo 16. Mire, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces dice el versículo 17, dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conocía que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Dice la Biblia que de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, mire, hermanos, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, podemos ver que ciertamente la promesa de Jesús, la promesa de Dios al hablarnos acerca de su venida. Pero ahora tenemos al Consolador. Mire, hermanos, dice en el versículo 33 del mismo capítulo de San Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, hermanos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hermanos, no deje que el temor entre a su corazón. No deje que el temor entre a su hogar. Pídale al Espíritu Santo, ruéguele al Señor, vaya a la palabra de Dios, pida que en todo momento el Espíritu Santo sea aquel consolador, aquella ayuda de Dios para el creyente, para sacar y fortalecer, hermanos, los brazos caídos, los pies temblorosos, los ojos que, hermanos, se han debilitado de tanto llorar por las noches. Mire, hermanos, fortalézcase en Dios y en su palabra. No deberíamos, hermanos, no deberíamos tener tristeza sobre tristeza. Dice la palabra de Dios que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Aún Job lo dijo: ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Dice en el capítulo 16, versículos 5: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya. Dice: porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, escuche hermanos, ha sido ya juzgado. Debemos pelear la buena batalla. Debemos fortalecernos en su palabra. Nuestras armas, hermanos, recuerden, no son terrenales ni carnales, sino son espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Cuide su hogar, hermanos. No permita que el desaliento llegue a su vida. Anime a los que están desfallecidos, fortalezca a los vecinos, fortalezca a los que están entrando en tiempos de depresión, fortalezca a los que están padeciendo necesidad. Hermanos, necesitamos tomar de esa promesa, necesitamos del Espíritu Santo. No podemos sobrellevar esto solos, hermanos. Qué importante y qué gozo es tener la salvación. Pero ¿qué hay de aquellos que no le conocen, hermanos? La Biblia en Romanos capítulo 10 dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? La Biblia dice que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad mediante la cual Dios manifiesta patriarcalmente su presencia en la era de este nuevo pacto. El apóstol Pablo llamaba al Espíritu Santo las primicias del Espíritu Santo. Miren Romanos 8:23, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8:23. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, desde el versículo 22, con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, escuche hermanos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Debemos recordar, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo, una obra que Dios había prometido desde el principio de los tiempos. No estamos solos, hermanos. Él está con nosotros. Debemos avivar este tiempo en nuestros corazones. Debemos buscar la forma de avivar nuestros hogares. No se desaliente, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Consolador. Mire la segunda carta a los Corintios ahí en sus Biblias. Segunda carta a los Corintios. Vamos a ver desde el versículo 20, hermanos. Segunda carta a los Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, por medio de nosotros para la gloria de Dios, hermanos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, dice la Biblia, es Dios. Verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, hermanos. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Tómese de Él, vaya a Él. Es una persona con la cual puede confiar todos los días de su vida, hermanos. Háblele a Él, platique con Él, búsquele a Él, llore en Él, regocíjese en Él, pero no estará jamás solo. Busca al Señor, hermanos. Mire, dice la Biblia en Isaías 32, hermanos. Isaías capítulo 32, ahí en sus Biblias. Isaías 32, hermanos, ahí en sus Biblias, por favor. Dice en el versículo 14, Isaías 32, 14, dice: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en el campo fértil,
y el campo fértil se ha estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Escuche, hermanos, lo que el Espíritu Santo hace en cada creyente: dar descanso, dar reposo, hermanos. Lo desierto lo convierte en tierra fértil. Miren el capítulo 44 de aquí mismo de Isaías, hermanos, capítulo 44. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y luego no te mire lo que dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces juntos a las riberas de las aguas. Necesitamos, amados hermanos, seguir compartiendo del Evangelio. Aún hay muchas almas que no le conocen, y el Señor quiere seguir haciendo brotar en nosotros aquellos ríos en sequedad. Miren, hermanos, necesitamos llevar la palabra de Dios, que fluya la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que siga corriendo el Evangelio o la palabra de Dios. Usted se puede quedar en casa, usted podrá estar en casa, pero no está, hermanos, obligado a callar de predicar el Evangelio. Gracias a Dios podemos seguir predicando el Evangelio. Hágalo. Estamos obligados a quedarnos en casa por nuestra seguridad, pero no estamos obligados a no predicar del Evangelio. Haga caso al Espíritu Santo. Haga caso al llamado del Espíritu Santo, hermanos. Hágalo desde casa. Un mensaje, una llamada, un amigo, un primo, un sobrino, hermanos, necesita de Cristo en estos días. No se endurezca nuestro corazón, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo siga obrando. Dejemos que el Espíritu Santo siga tocando aquellas fibras sensibles de que otros le conozcan. De lo seco, Él convierte un valle verde. Del desierto fértil, hermanos, Él hace un bosque. Amados hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo en nosotros produzca un bien por predicar su palabra. Cuando el Señor Jesucristo fue con Juan el Bautista para ser bautizado, dice la Biblia que el Espíritu descendió como paloma. El Señor dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El Salvador, aquel, hermanos, que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Aquella corona, aquellos golpes que recibió, aquellas burlas de los gentes que murmuraban preguntándose si realmente Él era el Hijo de Dios. Debemos considerar aquellas contradicciones que Él sufrió. Dice Isaías, que, hermanos, que no se halló hermosura en Él. Su costado se podía ver. No dice la Biblia que lo describía como aquel varón de dolores, experimentado en quebranto. Gracias a Dios, hermanos, por la promesa del Consolador. Cada uno de nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de hombres llenos del Espíritu Santo. Exclusivamente, hermanos, se escogían a hombres de Dios para servir en la iglesia. Exclusivamente, hermanos, mujeres también piadosas, dice la Biblia, eran mujeres que tenían sobre sus generaciones un gran impacto para enseñar a otras mujeres, a otros jóvenes. La palabra de Dios aún llama ancianos a aquellos hombres que con el conocimiento, madurez y fortaleza en el Señor habían alcanzado un grado de espiritualidad. Escuche bien, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para madurar en las cosas de Dios. Esto que estamos pasando, hermanos, es simplemente algo que Dios ya tenía permitido. Dije en la mañana, hermanos, para Dios no fue sorpresa. Dios ya sabía todo lo que estaba por pasar. Él es omnisciente, es omnipresente, es eterno, hermanos, es inmutable. ¿Cómo necesitamos en todo momento, hermanos, tomarnos de esa promesa del Espíritu Santo? Mire, hermanos, acompáñenme a Romanos 15. Romanos 15.
desde el versículo 18, hermanos. Dice el apóstol Pablo, Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Necesitamos, hermanos, predicar del Evangelio a través de la promesa del Espíritu Santo. Hay mucha gente que aún no le conoce como Salvador. Necesitamos predicar, necesitamos llevar el Evangelio. Para terminar, hermanos, acompáñenme a Lucas capítulo 4, por favor. En estos tiempos, hermanos, es cuando más necesitamos del Espíritu Santo. Siempre lo hemos necesitado, pero en estos momentos donde el enemigo quiere atacarnos con inseguridades, ansiedades, preocupaciones, escasez económica, donde la tensión, hermanos, en los hogares ha aumentado, donde el estrés en el corazón de nuestros hijos ha aumentado, hermanos. ¿Cómo necesitamos rogarle al Señor que avive su obra en nuestros corazones, que avive su obra del Espíritu Santo en nosotros, que avive aquel fuego consumidor, aquel espíritu del cual dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor? Aquel espíritu, hermanos, donde el Señor hacía ciertamente con los hombres, aún, hermanos, ir más allá de lo que el hombre no podía entender, en necesidad, en persecución. Aún Pablo lo decía, que él ya desconocía cuántas veces había padecido por el Señor, había naufragado, lo habían dado por muerto, pero siempre había alguien que lo consolaba y lo levantaba, y era el Espíritu Santo. Amados hermanos, necesitamos fortalecernos en Él. Dice Lucas capítulo 4, hermanos, ahí en sus Biblias, en el versículo 32, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, del versículo 31, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La siguiente cosa que quiero mostrar, hermanos, es la autoridad de Cristo. Es a través de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos, hermanos, autoridad? Miren el versículo 36, dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Necesitamos de nuevo, hermanos. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Mire Hechos 1, por favor. Hechos 1, hermanos. Hechos 1:8. Hechos 1:8, hermanos, dice la Biblia, dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He ahí, hermanos, la promesa de Dios eternamente para nosotros, la promesa del Espíritu Santo: y me seréis testigos. ¿Cómo está, hermanos, esta tarde en su corazón? No le dé temor, decía aquel himno, vivir por Cristo. No le dé temor, confíe en Dios. Dios sigue obrando. Voltea a ver sus grandes maravillas, su promesa, sus memorables obras, hermanos. Recuerde lo que el Señor ha hecho con usted antes y después, en las buenas y en las malas, en necesidad y en escasez. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre seguirá siendo fiel. Pero obre y crea
a través del Espíritu Santo. No hay otra forma, hermanos. La palabra de Dios se discierne a través del Espíritu Santo. La única forma de ir a través a Dios de la oración es por el Espíritu Santo. La única forma de dar nuestros diezmos y ofrendas es a través del Espíritu Santo. La única forma de usted mantenerse firme con un espíritu ferviente es a través del Espíritu Santo. Todo lo que usted piense hacer, hermanos, a través de sus propias fuerzas, no sirven de nada. Todo es a través de su Espíritu Santo. Vamos a terminar, hermanos, en Hechos capítulo 4. Hechos 4, ahí por favor en sus Biblias, Hechos 4. Dice desde el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 22, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El pueblo, hermanos, estaba contra Pedro y Juan porque habían hecho un milagro afuera del templo. Aquel hombre tenía más de 40 años todos los días esperando un milagro, pero principalmente dinero. Cuando Pedro y Juan, hermanos, pasaron, dice la Biblia que no le dieron lo que él siempre buscaba cada día, le dieron algo más al Señor. Hoy en día hay mucha necesidad económica. Familias, inclusive usted, hermano, podrá estar pasando alguna necesidad económica. Pero déjeme decirle algo. No hay mayor necesidad que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ruegue a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Regresamos al Salmo 57, hermanos. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Necesitamos confiar, hermanos, en Dios. Y dice la Biblia, pronto está mi corazón, versículo 7, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, hermanos. Siga confiando a través de Él en Dios. En nuestras fuerzas nada podremos hacer. No se desaliente. Busque a Dios en oración. Vaya a través de su palabra. Haga un altar en su hogar. De corazón y con mucho amor se lo digo, hermanos. Dios tiene el control. Todo pasará en sus manos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias le damos, Señor, en esta tarde por su palabra. Bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que nos ven en casa. Por favor, mi Dios, siga obrando de una forma tan especial. ¿Cómo le necesitamos, mi Dios? Gracias, y sabemos que usted tiene el control de todo. Seguimos confiando plenamente en usted, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestros lugares para cantar un último himno. Todos puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un último himno y después vamos.
mandaron una foto donde están ellos ahí reunidos escuchando la predicación. Pusieron las sillas de manera que pudieran sentarse, hermanos, y viendo la predicación por internet, y cómo me trajo gozo y ánimo a mi corazón. Y bueno, hermanos, esperamos que ustedes también estén siendo fieles al escuchar las predicaciones. Síganos, por favor, hermanos, estaremos llevándole algunas noticias. Y también quiero invitarle, hermanos, si usted conoce a algún hermano que no ha tenido oportunidad de escuchar los mensajes y no hemos podido avisarle, hermanos, mire, estamos buscando la forma de que todos los de la iglesia, todos los miembros de la iglesia puedan estar comunicados constantemente. Pero si usted nos puede ayudar a reenviar los mensajes o los audios o los links, se lo vamos a agradecer, hermanos. Pásele los mensajes a los hermanos, por favor. Yo quisiera hacerlo a veces con todos, a veces se me pasa alguno. Procuramos hacerlo con todos, hermanos. No tenemos excepción de persona. Queremos que todos nos vean, que todos nos escuchen para ser de bendición, hermanos, principalmente a la congregación aquí de esta iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Le esperamos el miércoles a las 7 de la noche, igualmente, que usted pueda sintonizarnos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos de esta tarde. Amado Dios, le damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por cada familia que nos ve desde casa. Rogamos que usted les mantenga con bien y rogamos, mi Dios, que pronto nos ayude a pasar esta contingencia que el mundo entero ha estado pasando. Señor, en sus manos estamos y nos ponemos en sus corazones, en sus manos, Señor, bajo sus sombras. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde. Gracias, hermanos.